Así que bueno, vamos a meditar en algunos pasajes de la palabra de Dios, hablando de este mensaje glorioso de Cristo el Señor para la salvación de las almas. El propósito de predicar el Evangelio es que todos conozcan a un Dios tan grande que nos ama, y nos ama de una manera tan grande que descendió de los cielos, siendo Él el creador, el sustentador de todas las cosas, el creador tuyo y mío, porque somos creación de Dios a imagen y semejanza de Dios, nada más que el pecado nos arruinó y cada día nos hundimos más. Aquellos que no tienen a Cristo, en la desesperación, en la tristeza, en el quebranto, porque no hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestro corazón, solo es Cristo quien llena nuestro corazón. Nuestra alma solamente se llena de Dios, y es por eso que Él pensó en nosotros, y pensó de una manera tan tremenda que envió a su Hijo, el Señor Jesús, para ocupar nuestro lugar allí en la cruz, porque para nosotros pesa una condenación que es el infierno, y a pesar de que a veces nos cuesta decirlo, pero es la realidad de la palabra de Dios. Y si Dios le costó tanto la cruz, es porque Él no quiere condenar al hombre y la mujer a la condenación eterna en el infierno, sino para que el hombre conozca a un Dios tan grande que le ama y quiere darle la salvación para un día estar allí en los cielos. Proverbios, el capítulo 20, un versículo solamente allí, después vamos a ir viendo otros más. Hay una pregunta de las muchas que la palabra de Dios nos hace, y dice esta así, capítulo 20, versículo 9 de Proverbios. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, vuelvo a repetir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Una pregunta que, sin duda alguna, tenemos que pensarlo en lo que Dios nos dice a través de ella. Una pregunta que nos interroga a cada uno de nosotros para saber en qué situación nos encontramos delante de Dios. Quizás tú puedas responderte a ti mismo pensando que te encuentras bien delante de Dios, porque todos nos justificamos, ¿no es cierto? Yo soy mejor que el vecino, yo pago mis impuestos, cuántas cosas que sumamos a nuestro estado, ¿no es cierto?, delante de los demás. No, yo no soy como aquel borracho, no soy como aquel que se drogan. ¿Cuántas cosas que argumentamos? Pero la palabra de Dios nos dice que somos todos pecadores. No hay justificativo delante de Dios de poder decir yo estoy limpio de mi pecado. No hay forma. Tú puedes decir, sí, yo no hago mal, pero hay pecado en nosotros. Y ese pecado nos aleja de Dios, nos hunde y nos sumerge en la desesperación y en el quebranto sin poder encontrar la salida. Porque en ti y en mí no está la salida, es en el poder maravilloso de Dios. Es por eso que Dios ha pensado en nosotros, para que tú pienses en esto que Dios te está diciendo en esta noche. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Miren, Dios, en su santidad, es imposible que nosotros nos podamos acercar. Miren lo que dice el profeta Isaías, allí en su visión, en el capítulo 6 de Isaías. En el versículo 5 dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire cómo se encontraba Isaías ante la perspectiva de haber visto a Dios. Dice, ¡ay de mí que soy muerto! Ese es el estado de nosotros ante Dios. Es imposible que por nuestros medios podamos acercarnos a Dios. No hay medio alguno. Dios es santo, 3 veces santo. Es imposible que nosotros
en nuestro estado de pecado podamos llegar al cielo. Y es por eso que Él dice, ¿quién podrá decir, estoy limpio de mi pecado? Miren, los llevo yo ahí a Éxodo, vamos a Éxodo. Unos versículos rápidamente para ver, miren cómo se encontraba el pueblo de Israel. Es Éxodo. Capítulo 19, perdón. Capítulo 19. Versículo 16, para abreviar. Dice, aconteció, capítulo 19 de Éxodo, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés iba a subir al monte Sinaí para encontrar allí con Dios, y él le iba a dictar las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen todos los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ven, desciende, y subirás tú y Aarón, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Miren, fíjense ustedes cómo era la conducta de Israel frente a solamente a veces ni podían ni mirar. Cuando Moisés descendía del monte, dice que venía como si fuera una nube de fuego, un resplandor de gloria, en haber estado Moisés allí con Dios. Era imposible que el hombre se acercara a aquel lugar del monte solamente, sino Dios caía con todo el juicio sobre el hombre, porque era imposible que se pudiera acercar sin el sacrificio debido ante la presencia de Dios. Es por eso que queremos mostrar a cada uno de ustedes, si aquellos no tienen a Cristo en su corazón, que necesitamos para acercarnos a Dios una limpieza necesaria, una limpieza que nos permita poder acercarnos a Dios, una limpieza que es la que nos transmita ese acercamiento por medio de la sangre preciosa de Cristo que Él vertió allí en la cruz. Hacemos bien en estos días de descuido, si ponemos mucho énfasis sobre la santidad de Dios. El hombre lo toma como que si fuera su amigo, y no es así. Dios es amigo de aquellos que le aman y le temen. El Señor podía decir allí en San Juan capítulo 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Él quiere que el hombre se proteja por aquel sacrificio que Dios ha hecho. Era el único medio de acercarse a Dios. Israel, el pueblo de Israel tenía que ofrecer los sacerdotes sacrificios todos los días con sangre de animales inocentes para expiar los pecados del pueblo y así poder presentarse, no directamente, sino por el sacerdote. Y de esa manera podía caminar y transitar. Pero era tremendamente una severidad completa de parte de Dios por el pecado de los hombres. Ahora Dios se ha acercado a nosotros. Y es por eso que necesitamos entender que solamente los limpios de corazón verán a Dios. El Señor podía decir allí en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Habacuc,
allí en el capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio es Dios. Y es por eso que pensó en cada uno de nosotros, porque por nuestros medios era imposible que nosotros nos podamos acercar a Él. Necesitamos una limpieza, porque todos somos igualmente pecaminosos. Allí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente. ¿Te estarás justificando que no eres un pecador? Es la palabra de Dios la que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No está diciendo que un perverso, un malvado, un hombre justo que haga el bien y nunca peque. Somos todos pecadores. Desde nuestros primeros padres, el pecado que ellos cometieron, el pecado pasó a todos los hombres. Y junto con ellos, la muerte, que es la que pesa sobre cada uno de nosotros. Porque no podemos cambiar nuestra naturaleza, esa naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice Jeremías, el capítulo 13, versículo 23. No lo busquen, yo lo anoté. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo su mancha? Así también dice, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Miren qué verdad que dice la palabra de Dios. ¿Mudará el etíope cambiar su piel? Es imposible. O el leopardo, es imposible. Ellos nacieron así por la creación de Dios y es imposible. Y nosotros, como hemos pecado, es imposible que nosotros podamos acercarnos a Dios. Somos pecadores y necesitamos encontrar el camino correcto que Dios nos muestra para poder acercarnos a Dios. Y es por eso los quiero llevar a esto. Dice el capítulo 2 de Jeremías también, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Quieres lavarte con jabón? Es imposible. ¿Quieres lavarte con buenas obras? ¿Quieres ser bueno con los vecinos? ¿Quieres ser un buen ciudadano de este mundo, pagar los impuestos? No hay nada. No hay nada delante de Dios la cual nos hace aptos y limpios para presentarnos delante un día de Dios. Necesitamos prepararnos ahora, porque Dios nos da un tiempo de vida en esta tierra. Puede ser 60, 70, 80, hasta más de 100 años, ¿no es cierto?, que han vivido algunos, pero tenemos que partir. ¿Y estás preparado para el encuentro con Dios? Miren, no es que queramos asustar con esto, es que el tiempo se acorta. Dice el Señor que el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y dice, creed en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Es por eso que necesitamos encontrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es darnos de su amor, su Hijo, el Señor Jesús. Tenemos que decir que también nadie puede sacar cosa limpia de un corazón corrompido. Job, capítulo 14, versículo 4, dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y responde, nadie. Es imposible que nuestro estado pecaminoso delante de Dios pueda ser cambiado. No hay nada. No hay poder en nosotros. Y miren lo que dice en cuanto al corazón de cada uno de nosotros. Corazón natural del hombre es engañoso. Jeremías, el capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese es el corazón tuyo, el mío. Porque cuántas veces nos juega una mala pasada nuestro corazón, ¿no es cierto? Es perverso.
es engañoso, es malo. Allí en el capítulo 15 de Mateo, versículo 19, nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Miren qué estado es nuestro corazón. Hemos mencionado varias cosas donde Dios nos muestra en su palabra que es tu corazón y el mío. No es porque yo le estoy hablando, me aludo de esto, no, esto me pertenece a mí también. Pero gracias a Dios que hay un poder regenerador, que Dios quiere que tú también lo tengas, que es el poder maravilloso de Dios para tu vida. La palabra de Dios es clara para que podamos encontrar el camino hacia Dios. Es incrédulo también para con Dios. Mirad, hermano, dice Hebreos 3:12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren, qué tremenda situación la que nos encontramos cada uno de nosotros delante de Dios. Es por eso que es imposible que por nuestros medios podamos acercarnos a Dios. Allí Dios desciende al monte de Sinaí y la justicia divina de Dios le da ordenanzas a Moisés para que se detuviera el pueblo al pie del monte, si no morían. Ahora el Señor Jesús se presenta a este mundo y Él los dice en su palabra allí en Marcos, que es el versículo que cité yo, nada más que lo cité mal. Marcos, el capítulo 1, versículo 18, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la buena noticia, que para un corazón tan malo, tan lleno de engaño, de tanto pecado, Dios trae un plan maravilloso para que tú y yo podamos tomar de ese plan maravilloso, de esa creación maravillosa que Dios nos ha dado, el único remedio. Todas las tentativas humanas para conseguir el corazón limpio han de fracasar. Y es por eso que no busques cambiar tu forma de ser por tus medios propios. Imposible. No hay nada en nosotros. No hay nada. El apóstol Pablo podía decir que en mí está el querer hacer el bien. Pero hay algo que se revela día tras día en mis miembros y que me lleva continuamente a pecar. Y como creyentes, ¿cuántas veces somos seducidos, tentados por Satanás a pecar? ¿Y cuántas veces caemos? Pero el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que nos da esa mano preciosa para poder levantarnos de donde hemos caído. Y es por eso que necesitamos encontrar aquel Creador, aquel que vino para salvarnos a nosotros los pecadores. Mire, vamos a Salmo, una oración preciosa de David después de haber sido encontrado en ese pecado tan grave que él tuvo, ¿sí? Capítulo 51 de Salmo. Miren lo que dice el versículo 5 para abreviar. Aquí dice, en maldad, capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y miren lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué preciosas palabras. Viene solamente por el poder creativo de Dios para cambiar ese estado pecaminoso, ese estado que nos lleva a condenación eterna en el infierno. Es ese estado
que si no lo resolvemos, no lo arreglamos hoy delante de Dios, vamos completamente a la condenación eterna en el infierno. Es por eso que necesitamos creer a Dios. Es su libro, su palabra, que es viva y verdadera y más cortante que espada de dos filos, dice la palabra de Dios, y que penetra en el corazón. Y el único que puede quebrantar nuestros corazones, ese corazón de piedra, y hacerlo de carne, es la palabra de Dios que nos lleva a la verdad. Y nos dice la verdad, y te dice que tienes un corazón que no hay forma de poderlo cambiar, solo la creación de Dios. Es el plan maravilloso de Dios para esta humanidad, que se revela día tras día, apuntando a Dios sobre todo las cosas, los valores que Él ha dejado escrito en su palabra, para que podamos encontrar el camino a nuestro camino perverso y desviado que llevamos por nuestros pecados. Necesitamos a Dios, necesitamos creer. Crea en mí, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón limpio. Es por eso que es la única fuente para encontrar la limpieza de nuestro corazón, es Dios. Dios que se presentó en la persona del Señor Jesús y fue a aquel lugar de la cruz para darte a ti el perdón de todos tus pecados, para darte la salvación, para regalarte la vida eterna y para estar caminando en este mundo de tanta insatisfacción, confiados, tranquilos, esperando el glorioso encuentro con Dios nuestro Señor. Viene solamente por el poder creativo de Dios. Y segundo, viene por la sangre limpiadora del Señor Jesús. Miren lo que dice allí en Hebreos. Vamos a Hebreos. El apóstol Juan podía decir aquellas palabras, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hebreos, el capítulo 9. Hebreos, el capítulo 9 dice, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el versículo 22 dice, sin derramamiento, la parte final, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Miren a cuál condición nos lleva Dios, para que encontremos el camino de poder cambiar nuestro estado delante de Dios, con un corazón malo, perverso, engañoso, ¿no es cierto? Dios quiere hacer que ese cambio que solo viene por el poder creativo de Dios y por la obra redentora que Cristo consumó ahí en la cruz, puedas encontrar la limpieza de todos tus pecados. Es su sangre, la única que te limpia de todos tus pecados. Es por eso que tenemos que creer a la palabra de Dios, porque es el único camino de redención. Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este es el Evangelio, la buena noticia, que Dios vino a este mundo, en la persona del Señor Jesús y se humanó entre nosotros, caminó entre nosotros y fue al lugar que nosotros teníamos que ir, a la condenación eterna. Pero Él se presentó en aquella cruz para con un solo sacrificio
un solo sacrificio, y crear una nueva etapa para la humanidad. Esa humanidad que se veía condenada bajo la mirada de Dios por nuestro pecado. Dios ahora nos mira por el Señor Jesús, quien murió allí en la cruz. Y tú y yo, si nos refugiamos en ella, somos libres de tremenda condenación. Pero tienes que creerle a Dios. Porque Dios ha hecho todo. Dios ha creado este plan para que tú puedas acudir pronto, porque el mañana no es nuestro, el mañana es de Satanás. Y es por eso que necesitamos prepararnos para el encuentro inminente de Dios nuestro Salvador, si Él viene. Pero si la muerte te sorprende, ¿estás preparado? ¿Podrás responder aquella pregunta que dice el proverbio? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Quiere el Señor que pueda esta pregunta trabajar en tu mente y no te deje dormir en esta noche. ¿Estoy limpio de mi pecado? ¿Le creo a Dios ese plan maravilloso que Él hizo por mí? ¿O estás dudando y posponiendo ese milagro que Dios puede hacer en tu vida en esta noche? Y poder salir cantando con gozo, como hemos escuchado en esta noche, estas preciosas canciones. No tengo temor. No tengo temor en mi corazón porque Él es mi Salvador. Y eso es lo que te hace vivir diferente a lo que vive el mundo, con una ansiedad tremenda, desesperante, que no tienen paz. ¿Por qué? Porque buscan y buscan en las cosas de este mundo encontrar la satisfacción del alma, y es imposible encontrar la satisfacción del alma porque es Cristo el único que puede satisfacer nuestro corazón. Cristo, su obra consumada allí en la cruz, que te hace realmente disfrutar del beneficio maravilloso que Dios puede hacer en tu vida. Y tenemos por último, por la presencia purificadora del Espíritu Santo. Mire, vamos a Tito. Con esto terminamos. La carta de Tito, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Qué bendición tenemos en Cristo el Señor. El día que le creemos a Dios, Dios crea en nosotros un espíritu nuevo. Dios transforma nuestra vida. Nos cambia ese estado pecaminoso. El apóstol Pablo podría decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el único que experimenta es aquel que abre su corazón a Cristo y le cree con todo el corazón, con esa fe que la palabra de Dios nos muestra al oír su palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios, y es la que te lleva a la cruz. Y te hace decir, creo, Señor, recibo con fe lo que tú has hecho por mí. Y Dios te da de su perdón. Su sangre que Él vertió allí en la cruz te limpia de todo pecado y encima te da de su Espíritu Santo, la cual va transformando día tras día en esa nueva creación que no viene de ti ni de mí, sino del poder creativo de Dios por su Espíritu Santo, que nos es dado el día que abrimos nuestros labios, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y le decimos al Señor, yo soy un pecador, creo en ti. Dios te da de su perdón y de su Espíritu Santo, la cual te lleva a disfrutar
de esa nueva vida, de esa nueva creación que Dios por su Espíritu Santo puede hacer en ti. Hay un himno que dice, si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, acude a la sangre de Jesús. Es el único medio de salvación. Es creer en la obra redentora que Él consumó allí en la cruz. Y es su sangre la que nos limpia de todo pecado. Quiere el Señor. Si no tienes a Cristo en esta noche, puedas abrir tu corazón a Él. No te vayas. No te vayas a tu casa. Y si te vas a tu casa, entra en ese lugar secreto y abre tu corazón y pídele perdón al Señor. Si eres un hijo de Dios, pídele, Señor, perdóname. Soy un pecador, necesito de tu perdón, porque necesitamos todos los días, estamos todavía sujetos a esta carne, y es por eso que necesitamos todos los días ir a su palabra. Él dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ese es el elemento que Dios nos ha dejado, que es su palabra, que tenemos que ir todos los días para encontrar ese refrigerio necesario para nuestra alma, porque es allí donde Dios nos habla y podemos encontrar esa salida a nuestro mar. Si no tienes a Cristo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Serás salvo y vas a poder disfrutar de esta nueva creación, de lo que Dios en su gracia ha de hacer por su Espíritu Santo en tu vida. Que el Señor bendiga su palabra.